Buenos días, mi nombre es Claudia Dueñas, pertenezco al curso de Pensamiento Lógico Matemático y hoy les expondré dos tipos de razonamiento. El razonamiento es la actividad mental que permite organizar y estructurar las ideas para llegar a una conclusión y uno de los componentes de la inteligencia general. La lógica es la ciencia que estudia la estructura o forma del pensamiento. Razonamiento lógico y razonamiento abstracto. Razonamiento lógico. El razonamiento lógico es el proceso de obtener conclusiones a partir de premisas, proposiciones supuestas o aceptadas, como mínimo dos. La calidad de las premisas la determina el valor de la conclusión, es decir, si la conclusión es verdadera, entonces las premisas tenían la información suficiente para llegar a dicha conclusión. Mientras que si la conclusión es falsa, el razonamiento fue incorrecto y las premisas no fueron aptas para obtener la conclusión. Ejemplo: todos los españoles son europeos y todos los leoneses son españoles. Por lo tanto, todos los leoneses son europeos. En este caso tenemos dos premisas. Premisa 1, todos los españoles son europeos. Premisa 2, todos los leoneses son españoles. Si acá nos dice que todos los españoles son europeos y que los leoneses son españoles, entonces los leoneses serán europeos. Como conclusión tendríamos que todos los leoneses son europeos. Razonamiento abstracto. El razonamiento abstracto evalúa la capacidad para resolver problemas lógicos deduciendo ciertas consecuencias de la situación planteada. Este razonamiento está presente en cada una de las pruebas psicotécnicas que se presentan de forma obligatoria para comenzar a trabajar en una empresa. El razonamiento abstracto y el razonamiento verbal son las bases de las habilidades cognitivas. Ejemplo: para este caso, lo primero que tenemos que observar es la secuencia que se da. Es decir, del 1 al 3 hay 2 unidades. Del 3 al 7 hay 4. Del 7 al 13 hay 6. Podemos observar que la diferencia de secuencia es de números pares. Entonces, si acá aumenta 2, acá 4 y acá 6, vemos que la secuencia aumentaría acá a 8. Entonces, 13 más 8, 21. La respuesta correcta sería la B. Siguiente ejemplo. Para este ejemplo, lo primero que debemos hacer, como se hizo en el anterior, es identificar la secuencia, por lo que vamos a seguir detenidamente el círculo blanco solamente. El primer gráfico tiene el círculo blanco en la parte inferior derecha. En el segundo gráfico, el círculo blanco se encuentra en la parte inferior izquierda. Analizando la secuencia, se nota que el círculo blanco se mueve 2 puestos. Por lo cual, en el tercer gráfico, se ve claramente que el círculo blanco se ubica en la parte superior del triángulo. Y para el cuarto gráfico se tiene que el círculo blanco se mueve 2 lugares nuevamente, encontrándose en el extremo inferior derecho del triángulo. Con esto podemos ver que la secuencia seguiría con el círculo blanco al extremo inferior izquierdo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Buen día, mi nombre es María Paula Rincón, estudiante de psicología, y el día de hoy vamos a hablar de lo que es el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Para esto recordemos que las premisas son aquellas ideas o afirmaciones que, independientemente de si sean verdaderas o falsas, se utilizan como base para un razonamiento o para una discusión. El razonamiento inductivo como tal
parte de una premisa básica y nos permite un resultado lógico. Algunas de las características que tenemos del razonamiento inductivo son que se realiza a partir de un hecho particular para obtener conclusiones generales, que es un método científico incompleto y que es uno de los métodos más utilizados en la investigación. Aquí tenemos un ejemplo claro. Jesús estudió para la prueba y aprobó. Premisa número 1. José también estudió para la prueba y aprobó. Premisa número 2. Conclusión: si estudias para la prueba, aprobarás. Por otro lado, tenemos el razonamiento deductivo, el cual es un proceso mental el cual permite llegar a una conclusión a partir de ciertas premisas. Pero a diferencia del razonamiento inductivo, que va de lo particular a lo general, el razonamiento deductivo parte de premisas generales y deriva de conclusiones particulares. Aquí tenemos un ejemplo claro y es: todos los juegos son divertidos. Segunda premisa: el ajedrez es un juego. Por lo tanto, la conclusión sería: el ajedrez es divertido. Mi nombre es Carol Lesmes, soy estudiante de psicología. El tema que veremos el día de hoy son silogismos categóricos. ¿Qué son los silogismos? Es una forma de razonamiento deductivo, el cual consta de 3 preposiciones, donde 2 de ellas son las premisas y otra es la conclusión. La diferencia entre un silogismo y un silogismo categórico es que para el último se tiene que las proposiciones que lo conforman deben ser proposiciones categóricas tanto para las 2 premisas iniciales como para la premisa concluyente. Un ejemplo sería: premisa mayor: todos los hombres son mortales. Premisa menor: todos los griegos son hombres. Conclusión: algunos griegos son mortales. Entonces nos debemos preguntar 2 cosas. La primera ¿es un silogismo? Y si la respuesta es que sí, entonces se hace la segunda pregunta, que sería: ¿es un silogismo categórico? Para que sea un silogismo debe estar compuesto de 3 proposiciones, y según el ejemplo es claro que esta condición se cumple, ya que a cada una de las oraciones se les puede asignar un valor de verdad. Las proposiciones categóricas siguen una forma estándar, la cual se conforma así: cuantificador más sujeto más cópula más predicado. Forma estándar de un silogismo categórico. Se dice que un silogismo categórico está de forma estándar cuando cumple con las siguientes condiciones. Las premisas y las conclusiones son proposiciones categóricas que conservan el siguiente orden. Primero, la premisa mayor se enuncia primero, luego la premisa menor y tercero, la conclusión. La premisa mayor es la proposición categórica que contiene el término mayor, el cual aparece como predicado en la conclusión. Y la premisa menor es la proposición categórica que contiene el término menor, que es el correspondiente al sujeto de la conclusión. La conclusión de un silogismo de forma estándar es una proposición que contiene 2 de los términos del silogismo. Y la premisa mayor y la premisa menor aparecen cada una en diferentes proposiciones del silogismo. Un ejemplo sería: ningún barco de guerra es un navío comercial. Así, ningún submarino nuclear es un navío comercial, puesto que todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. Primero se identifica cada uno de los términos. El primer término sería barco de guerra. El segundo término, submarinos nucleares. El tercer término, barcos de guerra. Los términos son fáciles de extraer, ya que son expresiones de las que se trata el silogismo o el argumento deductivo. Después de tener la conclusión, tenemos que escribir el silogismo. Se había dicho que la premisa mayor es la que aparece como predicado de la conclusión, la cual sería en este caso navío comercial. Y para la premisa menor se tiene que esta está conformada por la proposición categórica que hace de sujeto en la conclusión, la cual sería submarino nuclear. Completando cada una de las proposiciones categóricas de acuerdo con el argumento deductivo, se conforma un silogismo categórico así. Premisa mayor: ningún barco de guerra es un navío comercial. Premisa menor: todos los submarinos nucleares son barcos de guerra.
Y la conclusión, ningún submarino nuclear es un navío comercial. Mi nombre es Mariana Cárdenas y el tema que voy a exponer es validez de un argumento, prueba formal de validez, método semántico y método sintáctico. Como definición de argumento y de validez tenemos que un argumento es el objeto mediante el cual se intenta justificar un hecho. Un argumento puede ser oral o puede ser escrito y cuenta con las características de que es un análisis general de los hechos para justificar o para demostrar un hecho. Ahora, la validez es el estado de aceptación o de admisibilidad frente a lo que se expone. Se puede decir que un hecho es válido, que tiene validez cuando cumple con ciertas características que han sido determinadas. Ahora, la validez de un argumento. Básicamente es la relación entre premisas y sus conclusiones para conocer si un argumento tiene validez o no. Ejemplo, mi cumpleaños no es en enero, mi cumpleaños es el otro mes. La validez de los argumentos está relacionado con la estructura del mismo argumento. Aunque es importante que un argumento sea válido, no implica que sea suficiente para plantear un argumento. Ahora, la definición de prueba formal de validez es donde se presentan posibles hipótesis que podrían contar con validez o no, y es necesario hacer un examen por cada una de estas hipótesis para determinar esto mismo. Entre lo que se expone en una prueba de validez tenemos a las premisas, tenemos a la conclusión y tenemos a las tablas de verdad. Las tablas de verdad son usadas para determinar la validez o el sentido verdadero de las premisas o de las proposiciones. Y en esta prueba se puede demostrar que en todas las combinaciones donde todos los elementos del conjunto de las hipótesis son verdaderos, lo más lógico es que la conclusión también lo sea. Ahora, algunos ejemplos de pruebas formales de validez son los siguientes. Tenemos estos, donde nos plantean teoremas y nos demuestran mediante la tabla de verdad la validez de estos mismos. Ahora, como formas para demostrar la validez de los argumentos, tenemos que podemos contar con el método semántico y el método sintáctico. El método semántico es en el cual se usan las tablas de verdad y en ellas son puestas a prueba las premisas. Si estas son verdaderas, lo que se espera es que la conclusión no sea falsa. En este método se usan una serie de reglas como el usar el lenguaje simbólico e interpretar e identificar las proposiciones que se hayan planteado y saber cómo exponer estas mediante las tablas de verdad, y es donde finalmente se va a determinar el valor verdadero, y si lo es, entonces el argumento va a ser válido. El siguiente tema es el método sintáctico. Este método consiste más en la deducción natural y es por esto que utiliza más la inferencia lógica, poniendo a prueba la deducción que se da de la conclusión de las premisas presentadas. Este método plantea que es necesario seguir un orden determinado para llegar a una conclusión acertada. Es decir, que si no se sigue este orden, entonces podríamos llegar a la conclusión de que las conclusiones o las premisas que hayamos determinado van a ser erróneas. Muchas gracias por ver el video.